Voy a hablar del capítulo de ansiedad dual. Voy a abordarlo pues de la siguiente manera, teniendo presente tres aspectos. Aspectos epidemiológicos, factores causales comunes y aspectos terapéuticos. A la primera pregunta, que tiene relación con aspectos epidemiológicos, es decir, si es frecuente que los trastornos de ansiedad aparezcan de forma comórbida con los trastornos por uso de sustancias, ya les adelanto que la respuesta es rotundamente sí, y para ello, de una forma muy resumida, presento, por un lado, datos de los grandes estudios epidemiológicos hechos a nivel comunitario, en población general, la mayoría de ellos a nivel norteamericano, pero también presento los datos del estudio europeo SMED. Y, por decirlo en dos palabras, pues, por ejemplo, el primero de ellos, el estudio ECA, pone de manifiesto que la comorbilidad a lo largo de la vida entre trastorno de ansiedad y trastorno por uso de sustancias está en torno al 24%. Por hablar de estudios americanos más recientes, les comento que prevalencia durante el último año entre ambas, trastorno por uso de sustancias y trastornos de ansiedad, en el estudio NESARC, aproximadamente un 18%, y el estudio europeo pone claramente que los ratios de padecer determinados trastornos de ansiedad, como por ejemplo el trastorno de ansiedad generalizado o la agorafobia, son francamente más elevados cuando existe además un trastorno por consumo de sustancias. Por supuesto, tiene muchísimo que ver el setting donde se lleve a cabo el estudio, y aquí les pongo unos datos que también son muy importantes. Creo que la importancia del consumo, concretamente me voy a referir a datos de consumo de alcohol, el nivel de gravedad del consumo tiene que ver con la posibilidad de aparición de otra sintomatología comórbida. Concretamente, ese estudio holandés acaba de ser recientemente, en el año 2011 publicado, y mide la posibilidad de aparición de ansiedad o depresión, de sintomatología de ansiedad o depresión cuando hay abuso de alcohol o cuando hay dependencia de alcohol. Como pueden ver, el abuso de alcohol parece que no tiene gran incidencia en la posibilidad de aparición o diferenciación de ansiedad y depresión, pero sin embargo la dependencia de alcohol multiplica prácticamente por 4 la posibilidad de padecer los dos trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Por tanto, tenemos datos que parecen sugerir que el grado de gravedad de la dependencia, al menos en el caso del alcohol, importa para la aparición de posible comorbilidad. ¿Qué pasa cuando cambiamos de setting y en vez de en una población general nos colocamos ya en poblaciones más específicas? Pues, por supuesto, aquí evidentemente tengo que hacer patria. Voy a hablar del estudio Madrid, que fue coordinado por Néstor Sherman, y en él se encuentra claramente que las personas que tienen patología dual que las personas que tienen trastorno por uso de sustancias tienen en todos los casos mayor probabilidad de padecer además trastorno por uso de ansiedad, bien sea trastorno de ansiedad en general, trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, fobia social, agorafobia, y lo único que no ocurre es en el caso del trastorno obsesivo compulsivo. Si bien las estadísticas, las diferencias no son en algunos casos estadísticamente significativas, sí que una clara probabilidad mayor parece que existe como tendencia. En cuanto a lo que quién aparece primero, que estaba comentando Marta, los datos que yo les pongo, que son unos datos muy clásicos del Consorcio de Epidemiología, del Consorcio Internacional de Epidemiología Psiquiátrica, pone en manifiesto dos cosas de interés y en parte contradicen a lo que Marta ha dicho con datos más recientes. Ponen de manifiesto, en primer lugar, que la comorbilidad entre trastorno de uso de sustancias y trastornos de ansiedad es aproximadamente del 45%, y también pone de manifiesto que, al contrario de lo que parece que pasa en los trastornos depresivos, pues resulta que los trastornos de consumo de ansiedad suelen preceder a el consumo de alcohol y también al de otras drogas. Generalmente los trastornos de ansiedad van antes, al menos con los datos de este estudio, que se basa en otros estudios epidemiológicos. Insisto, es un estudio clásico y puede haber datos más actuales, al menos en el caso de la depresión. En cuanto a los factores causales, voy a intentar tengo que recurrir a la neurobiología, simplemente comentar que todos sabemos cuál es el sistema de recompensa para el consumo de
sustancias, que es el sistema mesolímbico dopaminérgico, en el cual pues, las neuronas que proceden del área tegmental ventral envían sus prolongaciones al núcleo accumbens y al córtex prefrontal, pero también a la amígdala, y también la amígdala tiene una relación estrecha y clara con el núcleo de la estrella terminal, con el núcleo accumbens y, a su vez, recíprocamente con el área tegmental ventral. El refuerzo positivo que producen las sustancias, en principio, se produciría porque tras el consumo se produce un incremento de dopamina en el núcleo accumbens, pero también quiero recordarles que a nivel de otras de áreas telencefálicas existen cambios de otros sistemas de neurotransmisión, por ejemplo, el glutamatérgico, el GABAérgico, el serotoninérgico o, por ejemplo, también el opiodérgico. Y también quiero recordarles, porque de esto también voy a hablar un poco después, que en la amígdala existen cuerpos neuronales que producen factor liberador de corticotropina. Bien. Dicho esto, quiero decir que, sin embargo, el consumo crónico de una determinada sustancia, cuando no es consumo agudo, sino es crónico, se ha demostrado que produce una regulación a la baja del sistema dopaminérgico mesolímbico. Y esto ocurre no solo en el alcohol, sino en general todas las drogas, incluyendo cocaína, otros estimulantes y opiáceos. Entonces, esta regulación a la baja produce una disminución de liberación dopaminérgica a nivel del núcleo accumbens y un aumento progresivo del umbral de recompensa, por el cual el paciente o la persona tendería a incrementar los consumos o hacerlos más frecuentes con el fin de conseguir los mismos resultados en la liberación de dopamina, es decir, actuaría como un facilitador del consumo. ¿Cómo podemos establecer un vínculo entre ansiedad y trastorno por uso de sustancias? Bueno, pues voy a hablarles a través de dos posibles mecanismos. Uno utilizando el eje hipotálamo hipofisario adrenal y otro a través del sistema serotoninérgico. Bueno, todos sabemos que la exposición a una situación estresante produce una cascada de acontecimientos en este eje que finalizan con el incremento de liberación de cortisol a nivel adrenal y, aparte, una estimulación del sistema nervioso simpático. Pero también quiero recordarles que les acabo de decir que en la amígdala, que es una estructura cerebral fundamental en la detección de las situaciones como posiblemente amenazantes, existen neuronas que producen CRF, y la exposición a una sustancia estresante va a incrementar la expresión de CRF a nivel de la amígdala también. De hecho, la administración aguda de sustancias se ha demostrado en animales de experimentación, no en humanos, pero en animales de experimentación, que se acompaña de un incremento de los niveles de cortisol en la gran mayoría de ellas, con excepción de opiáceos, que parece que los datos indican que la administración aguda de opiáceos podría acompañarse de niveles de disminución de niveles de cortisol. Quiero señalarles dos cosas. Los niveles de cortisol que tenemos las personas parece que tienen un alto nivel de heredabilidad. De hecho, existen estudios que ponen de manifiesto que nuestros niveles de cortisol basal influye la heredabilidad hasta en un 62%, y los niveles de cortisol tras ser expuestos a situaciones de estrés, pues parece que la heredabilidad influye en cómo respondemos hasta en un 97%. Quiero señalarles otra cosa también que creo que es de interés. Este es un estudio hecho en personas, en adultos jóvenes sin antecedentes personales de consumo de sustancias. ¿Qué pasa en estas personas? Bueno, pues parece que el cortisol basal e inducido por el estrés correlacionan positivamente con la liberación de dopamina a nivel ventroestriatal, y parece también que el cortisol inducido por el estrés correlaciona positivamente con los efectos subjetivos positivos producidos por anfetaminas. Insisto, son personas no consumidoras y en estas personas, por decirlo de otra forma, parece que existe una relación directa entre los niveles de cortisol basal, los inducidos por estrés, la cantidad de dopamina que se produce en áreas de recompensa y los efectos subjetivos reforzadores, lo cual parece ser que si tenemos mayores niveles de cortisol, de una forma basal,
podríamos ser ligeramente o al menos más susceptibles hacia el consumo de sustancias. Pero también quiero señalarles que la relación entre glucocorticoides y dopamina se ha demostrado o parece ser también bifásica, al igual que habíamos hablado antes del consumo agudo de sustancias y el consumo crónico. Parece que más que estrés agudo, lo más correcto sería estadios tempranos de exposición a situaciones estresantes. Cuando no se ha producido una cronificación de exposición a situaciones estresantes, la mayor secreción de glucocorticoides o la mayor sensibilidad a los mismos da lugar a una vulnerabilidad a las dependencias, porque potencia la actividad del sistema dopaminérgico mesolímbico. Y sin embargo, cuando el estrés se torna crónico, se producen unas situaciones de hipercortisolismo en el que también se produce una regulación a la baja de la respuesta dopaminérgica, lo cual, tal como dije antes, facilitaría un estado de afecto negativo, un mayor umbral de recompensa y una mayor necesidad de consumos para llegar a los mismos resultados. Paso ahora mismo brevemente a hablar de la serotonina. Todos ustedes conocen o se han visto en algún momento este polimorfismo en el transportador, en el gen del transportador de serotonina, en el cual pues, existen dos alelos: el alelo largo normofuncionante, el alelo corto, que está asociado a una hipofuncionalidad. Bien, ¿en qué se traduce esto? Pues esto se traduce en que parece que las personas sanas, estos son imágenes de iconografía cerebral en personas sanas, son más, tras exposición a estímulos visuales amenazantes, pues los portadores del alelo S pues, tienen una mayor respuesta amigdalar ante esas situaciones. ¿Qué tiene que ver la amígdala y este polimorfismo? Bien, cuando una persona, hay un claro circuito funcional entre amígdala y corte cingulado anterior cuando estamos expuestos ante situaciones amenazantes. Cuando una persona es expuesta a una situación amenazante, la amígdala se activaría y mandaría información al corte cingulado anterior, el cual analizaría si esa situación realmente es amenazante o no, y si no es amenazante, avisa a la amígdala: oye, tranquilízate, que no hay que ponerse así. Esto sería lo que pasaría en principio en las personas que tienen los dos alelos largos normofuncionantes. Parece que las personas que tienen un alelo corto no tienen, el cíngulo no es capaz de acallar a la amígdala y son, por tanto, más propensos a percibir todas las situaciones como amenazantes. Y en este sentido, ¿cuál es la posible relación entre este polimorfismo genético y el consumo de sustancias? Pues en el año 2005 se publicó un metaanálisis muy prometedor en el que parecía que existía una relación positiva entre tener el alelo corto, ser portador del alelo corto, y un mayor riesgo de dependencia de alcohol. Además, existía todavía la comorbilidad, la asociación era mayor si la comorbilidad, si existía otra comorbilidad psiquiátrica, si generalmente generaba comienzos más tempranos de consumo de alcohol y mayor gravedad. Pero, desafortunadamente, con el tiempo se han hecho nuevos metaanálisis y, aunque en el metaanálisis del año 2010, que ya incluye más estudios, seguían los tiros de la misma manera, recientemente, justo unos días antes de que esto se hiciera la reunión en Madrid, apareció un metaanálisis en el cual, como pueden ver, y yo les pongo una de las tablas, pero en todas las tablas, analicen como analicen los alelos, parece que no se encuentra ninguna relación entre este polimorfismo y la posibilidad de dependencia al alcohol. Otro tema que ha sido ampliamente estudiado desde el estudio de Caspi y que relaciona este polimorfismo con acontecimientos vitales estresantes y posibilidad de padecer más trastornos, concretamente en el primer estudio estaba relacionado con depresión y con suicidio, es el de interacción y consumo, interacción entre acontecimientos vitales por ser portador del alelo corto y consumo de alcohol y otras drogas. Existen pocos datos en este sentido, pero sí que hay un estudio, con todas las reservas que podemos tener después de los metaanálisis que os acabo de comentar, en que los ponen de manifiesto que los portadores del alelo corto serían personas que tienen mayor riesgo de comportamientos adversos en respuestas a estrés, entre ellos mayor posibilidad de consumo de alcohol y otras drogas.
Sin embargo, los tiros en el momento actual ya no se van por ahí, van más lejos, y esto es un estudio de predicción genética y comorbilidad entre consumo de sustancias y distintos trastornos, y aquí está la zona que me toca a mí, sobre todo relacionada con ansiedad y alcohol, y parece que uno de los genes, aparte del receptor dopaminérgico D2, es la sinucleína alfa, que es una sustancia que está implicada en la conectividad a nivel cerebral y la neurogénesis, y a lo mejor por ahí tendrían que ir los tiros y salirnos de los sistemas clásicamente estudiados. En cuanto a aspectos terapéuticos, pues en primer lugar señalarles quiénes son las personas que forman parte del grupo de ansiedad dual, que agradecer, bueno, cada uno se encarga de una parte, a Gerardo Flores, Gabriel Rubio, Miguel Ángel Landavaso y Gerardo Flores de nuevo, que le tocó dualidad también en este caso, y decirles que desafortunadamente yo aquí voy a poder decir muy pocas cosas, porque este es el grade que tenemos. O sea, en primer lugar, no existe prácticamente metaanálisis, no existen revisiones sistemáticas, no existen estudios, sí que existe algún estudio controlado y que son los que hemos metido en el Redman, pero esos estudios tenemos la dificultad encima que los trastornos de ansiedad son muy amplios, son muy variados, entonces los únicos datos que tenemos, y son muy poco prometedores, son básicamente para el trastorno por estrés postraumático con inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, ya les anuncio que son paroxetina y sertralina, tenemos también algún dato con desipramina y tenemos datos también con disulfirán y naltresona por separado o juntos, y en todos ellos los resultados genéricos son bastante poco prometedores. Entonces, lo que yo quiero señalarles es que lo que antes señalaba Néstor, que como resultado de la primera iniciativa desde patología dual, pues eso dio resultado no solamente al capítulo que se hizo en su momento, sino también a una publicación del año pasado en la revista Adiciones, en la que también tuvo gran implicación el doctor Jiménez Treviño, que está aquí al final de la sala, y que lo que comentamos es pues la escasez de situación que hay. Y me voy a centrar un poco, aunque yo ya sé que esto crea mucha polémica, en decir lo que no debemos hacer, que es abusar tanto del uso de benzodiazepinas cuando existe esta dualidad. Estos son datos del estudio SMED europeo comunitario, en el que lo que señala es uso de psicotropos en trastornos de ansiedad en el último año. Bueno, pues que hayan usado algún psicotropo 433 personas, y el psicotropo más usado los ansiolíticos de tipo benzodiazepínico, y lo que es todavía más sangrante es que estén solamente con ansiolíticos, es la mayoría de la muestra, y solo con antidepresivos una parte, casi un tercio menos o más de un tercio menos. Todo esto a pesar de que conocemos las recomendaciones de la Agencia Española del Medicamento todos nosotros, todo esto a pesar de que los datos de las encuestas que hace el Plan Nacional de Drogas de utilización ilegal de sustancias, tanto en población adulta como en población adolescente, ponen de manifiesto que es la segunda droga o la segunda sustancia que fuera del alcohol y el tabaco que se está utilizando como abuso. Concretamente en el último año, la última encuesta en población general es la primera sustancia por encima del cannabis, uso no farmacológico. Todo ello a pesar de que sabemos que que existe muchísima posibilidad de que los consumidores de sustancias la utilicen como otra sustancia más de consumo, y que además es muy difícil que después dejen de consumirla. Estos son datos también nuestros en consumidores de pacientes dependientes de opiáceo en programa de mantenimiento con metadona, en la que pueden ver que sí que mejora con la metadona muchísimo, lógicamente, lo que se buscaba, que era la dependencia de heroína, pero en el caso de las dependencias a benzodiazepinas que también tenían, la línea queda plana, siguen consumiéndolas, les cuesta muchísimo trabajo dejar de consumir estas sustancias. Y todo esto también, aparte de que sabemos que las benzodiazepinas, tanto ansiolíticas como sedantes, sobre todo las sedantes, se asocian con un índice de policonsumo de aproximadamente otras 6 sustancias más aparte de ellas mismas.
Sé que es un tema controvertido, pero también quiero decir que tenemos otras herramientas. Tenemos, por supuesto, antidepresivos de corte más sedativo, tenemos fármacos no benzodiazepínicos que sí que son ansiolíticos, como por ejemplo la pregabalina o la gabapentina, y por qué no, incluso dosis bajas de antipsicóticos de perfil sedativo, entre los cuales quizá la quetiapina es el más usado, pero también podríamos llegar a utilizar olanzapina en algunos casos. Por supuesto, no quiero olvidar la posibilidad de utilizar abordajes psicoterapéuticos. Parece que los que más bondad han demostrado en estos casos de comorbilidad, ansiedad, consumo de sustancias, son las intervenciones motivacionales, la terapia cognitivo-conductual, también aplicada en familias. Y simplemente por resumir, yo creo que esta es la última diapositiva que les voy a comentar. Bueno, pues si pensamos que el trastorno de ansiedad es inducido, pues valorar la gravedad del consumo y la situación sociosanitaria. Si es grave, tratar al paciente de su adicción a nivel hospitalario, si es leve a nivel ambulatorio, y en principio yo empezaría con el trastorno específico del uso de sustancias y dejar unos días para ver si persisten los síntomas de ansiedad, porque encima cuando existe se está tratando o sea, cuando se produce una abstinencia a la sustancia, pueden aparecer síntomas de ansiedad que no se pueden estar confundiendo. En todo caso, dar un tratamiento psicológico para la ansiedad o ansiolíticos no benzodiazepínicos. Si no existiera respuesta y los síntomas persistieran más de 2 semanas de abstinencia, o sospecháramos que el trastorno de ansiedad es primario, propondría el tratamiento, lo mismo que ha dicho Marta, un tratamiento farmacológico específico para el trastorno de ansiedad, además del tratamiento específico del uso de sustancias, uno y otro. Y en ese sentido, pues la propuesta de inhibidores selectivos de recaptación con serotonina, en principio con tratamiento coadyuvante si se considera oportuno, de tipo ansiolítico no benzodiazepínico. Si no hay respuesta, cambiar a otros antidepresivos, por ejemplo, los antidepresivos duales del tipo que sea, o antidepresivos sedativos. Y ojo, pensar en la posibilidad de adicción, si no se ha hecho antes, de fármacos ansiolíticos a poder ser no benzodiazepínicos o dosis bajas de antipsicóticos sedantes, tal como he comentado, la quetiapina. Simplemente evitemos interacciones peligrosas, que tengamos presente la baja adherencia terapéutica, el apoyo psicosocial y el entrenamiento en estrategias de afrontamiento es muy importante. Y ya he dicho que las nuevas alternativas al uso de antibenzodiazepinas, y luego no quiero demonizarlas, pero desde luego creo que tenemos en este momento otras alternativas para no usarlas tan iatrogénicamente como las utilizamos. Muchísimas gracias a todos ustedes.